Día. Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Cristo vive y es un Dios de poder, de amor, de misericordia y de gracia abundante. Y es un Dios que está vivo, no está muerto. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a escuchar el testimonio de poder del Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto que Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Es un Dios de victoria. Es un Dios que nos da la victoria de todas las maneras. Tomen asiento, amados hermanos, muchas gracias. Pastor Guachaya, es un enorme placer y privilegio estar aquí en la congregación. Déjenme decirles que la fama y el conocimiento de lo que Dios está haciendo con ustedes aquí no solo es conocida aquí en Bolivia, sino en todo el mundo donde se habla español. Aleluya, gloria a Dios. Y es mi oración y es mi ruego que la gracia del Señor continúe sobre ustedes creciendo y que ustedes sean una voz poderosa en Bolivia, para que muy pronto el Espíritu que gobierne Bolivia sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermanos amados, la iglesia, el trabajo de la iglesia es tan importante que puede cambiar no solamente la vida de los individuos, pero puede cambiar el destino de las naciones y puede convertir una nación de ser del tercer mundo, puede convertirla no solo del primer mundo, pero puede convertirla en una nación celestial, embajadora de la palabra de Dios y portadora de la presencia del Señor. ¿Y quién puede hacer ese cambio y esa transformación? Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia del Señor Jesucristo? Ustedes, amados hermanos. Ustedes son la novia de Cristo. Ustedes son quien Cristo ama. Aleluya. Como el pastor dijo, me llamo Carlos Peñalosa, soy boliviano, soy paceño, vivo en los Estados Unidos y estoy allá no por mi voluntad. Yo, mi esposa y yo emigramos allá no porque quisimos, no porque fuimos a buscar lo que se llama el sueño americano, sino que fuimos enviados como embajadores del Evangelio de Jesucristo a la nación del norte para llevar el mensaje del Evangelio que se predica aquí en Bolivia, la visitación que Dios ha hecho en nuestro país para llevar a nuestros hermanos latinoamericanos y decirles, ¿saben una cosa? En Bolivia Dios se mueve con poder, Dios se mueve con sabiduría, Dios se mueve con gracia, Dios se mueve con unción y autoridad. ¡Aleluya! Y a su nombre, y a su gloria, y a su pueblo, y a su pueblo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que ahora mismo el infierno está temblando, hermanos, y tiene miedo, y es bueno y tiene razón. Permítanme contarles un poco de lo que ha sido la historia de nuestra vida. Dios es un Dios de amor y Dios nos escoge y nos pone como a Él le place. Yo me considero un dinosaurio del Evangelio. Y les voy a decir por qué. Porque tengo 37 años de estar caminando en el ministerio, no solamente como creyente. 39 años, perdón. Y yo nací al Evangelio cuando el pastor Julio César Ruibal, cuando tenía 19 años, llegó a este país trayendo lo que se llama como el primer avivamiento, la primera visitación y mover de Dios sobre esta nación, cuando conocimos que el amor de Dios son más que palabras, más que ritos, es poder de Dios manifiesto para todos los que creen. En aquella época, hermanos, en el estadio La Paz se congregaban miles de personas, 20,000 personas en el estadio, 60,000 personas afuera sin poder entrar.
No sé si algunos de ustedes que están aquí presentes recuerdan esa época, si pueden levantar sus manos. Si alguno estuvo allí en el estadio, aleluya. Esa fue una visitación tremenda y poderosa de Dios. Yo tenía 14 años cuando Cristo tocó mi vida. No hay edad para que Dios toque tu vida. Puedes tener 14, 15, 16 años. Dios puede llamarte al evangelio y usarte para su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego de que el Señor llamó a mi esposa y a mí al ministerio, bueno, yo estaba soltero todavía, me casé en la hermosa República de Colombia, en la ciudad de Cali, y allí me casé con mi amada esposa. Y un año después tuvimos un hijo. Y Dios nos bendijo. Mi esposa y yo queríamos tener muchos hijos, porque ella ama a los niños y yo también amo a los niños. Ella se crió solita, era hija sola y quería tener muchos hijitos porque no quería que sus hijos se sientan solos. Y así fue que Dios nos dio la bendición de tener un hijo. Y yo oraba y yo le rogaba a Dios y le decía: Señor, cuando tú me bendigas y me permitas ser padre de familia, yo quiero tener una hija mujer. No quiero varoncito, quiero mujer. ¿Por qué? Porque mis hermanos todos eran varones, teníamos una hermana nada más, y yo quería tener una hijita mujer. Y mi esposa oraba también y le decía: Señor, yo quiero que cuando tú me des un hijito, que sea varoncito como su papá primero. Ahora, Dios estaba en problemas, ¿a quién iba a escuchar primero, verdad? Entonces yo le decía: Padre, escucha primero al ungido, al que tiene la autoridad, al que es la cabeza de la familia, Señor. Y Dios me respondió y dijo: primero las damas. Y entonces nació mi hijo José Esteban. Y bueno, fue un parto un poco difícil. Y después de bastante sufrimiento, sacaron en la camilla a mi esposa y mi niño estaba envuelto en un pañal, y salió, y la enfermera sale y me dice: tiene usted un niño precioso, un varoncito, y tiene una cumbamba hermosa. Y yo digo: ¿qué será cumbamba? ¿Verdad? Pero por lo menos es hermosa, ¿no? Cualquier cosa que sea es hermosa. Bueno, cuando me di cuenta, en Cali, en Colombia, le dicen cumbamba a la quijada. Entonces me dijo: tiene una quijada muy bonita. Entonces cuando salen, veo a mi esposa, le doy un beso, veo al niño y era feo. Bien feo. Ahora, yo no sé, ustedes han visto a sus hijos recién nacidos, ¿verdad? Son bien feitos, ¿no ve? Claro, con el amor que tienes, no, pues no dices que es feo, pero yo, como soy sincero, decía: qué feo está mi hijo. Su nariz era grande, su quijada grande, casi se juntaban. Y bueno, pasamos el día, me fui a mi casa. Al día siguiente me estaba afeitando cuando miro en el espejo, y ahí me di cuenta de dónde sacó su nariz y su quijada mi hijo. Luego nos vinimos aquí a Bolivia. Mi esposa se embarazó una vez más y ahí nació la bendición de Dios para mi vida. Nació mujercita, Carla Gabriela, la niña más hermosa que jamás yo haya visto, la niña más preciosa que yo jamás había conocido. Despertaba de mí los sentimientos más hermosos. Yo amaba a esa niña con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo le oraba a Dios, decía: Señor, mi hija seguro va a cantar como su mamá, porque su mamá canta como los ángeles. A mí me gustaba, cuando estaba enamorado de ella, llamarle por teléfono, porque parecía que del cielo me contestaban. Y entonces yo decía: seguro va a cantar como su mamá, la voy a criar para que crezca para el Señor, para que sirva a nuestro Señor, y todo va a ser para tu gloria, Padre Celestial. Aleluya.
Pero yo me había olvidado de aquel versículo que decía: vuestros caminos no son mis caminos, como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Dios tenía otros planes para mí. Cuando Carla tenía 1 año y medio se enfermó del estómago, cosa común aquí en Bolivia, en nuestro país, ¿verdad? Le dio diarrea. La llevamos al médico, oramos por ella. El médico me dijo: ¿ves alguna infección? Dele este medicamento. Se sanó, 5 días después volvió a enfermar. Se volvió a sanar, le dio el médico otros medicamentos, volvió a sanar. Volvió a enfermar y volvió a sanar, volvió a enfermar, y así que después de unas semanas estaba tan mal mi niña, mi Carlita, la hija que yo amaba, la niña de mis ojos, tuvimos que hospitalizarla. La llevamos al hospital del niño y allí empezaron a analizar, a ver, y pregunto: doctor, ¿qué tiene mi hija? Me dijo: no sabemos qué es lo que tiene. Para cortar la historia, hermanos, un día hizo una crisis, la tuvieron que llevar a terapia intensiva. Entonces mi esposa tuvo una crisis muy fuerte de fe. Dijo: Señor, ¿cómo es posible? Te estamos sirviendo desde jóvenes, te estamos sirviendo con todo el corazón y oramos por los enfermos, venimos de un avivamiento, sabemos lo que es echar fuera demonios, imponer manos que sanen los enfermos. ¿Por qué mi hija no puede sanar? Y Dios no respondía. Y mi esposa se enojó con el Señor, y en esa su tristeza sintió como la paz y el Espíritu de Dios se levantaron de ella, y entonces sintió el peso del pecado y la oscuridad otra vez. Se arrepintió mi esposa, pidió perdón al Señor, Dios la perdonó. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de perdón y de amor? Aleluya. Dios la perdonó y la levantó otra vez. Y bueno, y mi esposa oró y dijo: Señor, es tu voluntad, no es mi voluntad. Si tú quieres llevarte a mi hija, Señor, que sea lo que tú quieras, pero mi esposo va a sufrir mucho. Y bueno, pasaron 2 meses, después hizo crisis, etcétera, y los médicos no sabían qué tenía. Finalmente un día hizo una crisis tan fuerte, y cuando la estabilizaron le pregunté a los médicos: ¿y ahora qué van a hacer? No sabemos, no podemos hacer nada. Y entonces ahí supe que ya ellos habían llegado a su límite. Les dije: me la llevo, tiene que firmar aquí. Está bien firmado. Me la llevé a mi casa. La llevamos a mi casa y la tuvimos por 1 semana ya. La niña comía y todo lo que comía botaba. Algunos dirán: no había fe, no había hombres de fe que oraban por ella. Sí oraron por ella. Gigi Ávila, Benny Hinn, hombres famosos del evangelio, oraron por ella, mandaron paños ungidos. Yo oré y ayuné y no pasaba nada. El 6 de febrero, 2 años, 2 meses y 6 días después, un día despierto y miro a mi hija, y mi hija estaba con sus ojos abiertos, perdidos, y yo sabía en mi espíritu que había llegado el momento en que ella iba a partir. La envolví en una camita, me la llevé al living, empecé a orar y le dije a Dios: Señor, gracias por haberme dado la niña más preciosa que jamás yo podría haber soñado. Señor, pensé que iba a durar toda la vida, pero Dios mío, me la has dado por 2 años, 2 meses y 6 días. Te la voy a entregar, te la entrego, Señor. En ese momento, hermanos, en la habitación, yo sentí la presencia de montones de demonios. Y entonces me molesté, me enojé, le dije: Señor, así no me gusta, limpia el salón, Señor. Y un viento vino del costado y sopló en la habitación y se limpió de demonios. Y sentí la presencia de ángeles, estaba rodeado de ángeles del Señor. Y entonces oré y le dije: aleluya. Y entonces le dije: Señor, ahora sí, aquí está el tesoro de mi vida, te lo entrego y es solo para ti. Y cuando terminé de orar, mi hija partió a la presencia del Señor. Y bueno, eso es un poco contradictorio para un pastor, un predicador como yo. Yo soy un hombre de fe, yo creo en las sanidades, yo oro por la gente y el Espíritu los sana. Pero ¿por qué a mi hija no? Había una razón, había una causa. Y entonces entró mucha tristeza y dolor en mi corazón. Y empecé a orar y yo le decía: Señor,
No te voy a dejar como muchos te dejan, dicen renuncian, no creo más, Dios no hace nada a mi hija. No, no, no. Yo te conozco, yo sé que tú eres Dios de poder y tú tienes algún motivo por lo que ha pasado esto. Me duele mucho en mi corazón, pero yo te ruego una cosa. Cuando tú creas que yo esté listo, Señor, explícame, hazme entender, porque no entiendo y duele mucho, Señor. Duele mucho en el corazón. Hermano, cuando tu esposo o tu esposa se muere, ¿cómo quedas? Viudo, viuda. Cuando el papá, la mamá se mueren, ¿cómo queda uno? Huérfano. Cuando un hijo se muere, ¿qué se llama? No tiene nombre, porque eso no es lo normal, eso no es lo natural. Lo natural es que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Y entonces un año pasó y así yo lloraba todas las veces cuando me levantaba a predicar a la congregación. Me acordaba, decía algo y todos los hermanos que estaban allí lloraban conmigo. Me amaban y amaban en el Señor y sufrían conmigo. Pasó un año, me invitaron al Brasil a predicar a la iglesia de un amigo. Y entonces una hermana peruana, hermanos, somos latinoamericanos y los latinoamericanos debemos ser unidos y amarnos en el Señor. Y entonces esta hermana peruana nos invita a almorzar al pastor que era americano, que se había nacionalizado brasilero, este boliviano y el peruano, parecíamos las Naciones Unidas, la peruana ahí. Y entonces nos invita a almorzar y ella le pregunta al pastor, le dice: pastor, ¿por qué sufrimos los cristianos? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? Porque sufrimos, ¿verdad? Y ella le pregunta: ¿por qué sufrimos los cristianos? Y el pastor le dice: ¿quieres saber por qué sufrimos los cristianos? Dice: sí, quisiera saber porque mi esposo ha fallecido, yo he sufrido mucho. Y el pastor se da la vuelta y me mira y me dice: ¿tú sabes por qué sufrimos los cristianos? Y le dije: yo tengo una idea, pero en mi mente, a veces le respondemos a la gente en la mente, no con la boca, ¿no ve? Entonces en mi mente le continué hablando y le dije: no sabes tú cuánto yo estoy sufriendo ahora mismo. Y entonces empieza el pastor a hablar. Y el Espíritu Santo desciende y me habla en mi oído izquierdo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús el Señor habla? ¿Cuántos saben que Dios el Padre habla? Ahora, ¿cómo puedes diferenciar cuál de ellos es que te está hablando? ¿Verdad? ¿Cómo te puedes dar cuenta? No podemos. Pero yo solo sabía en mi corazón que era el Espíritu Santo. Y desciende a mi oído izquierdo y me dice: escucha, esto es lo que me has estado pidiendo todo este año. Esta es tu respuesta. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice eso, me di la vuelta, miré al pastor, abrí mis ojos así de grandes y mis orejas también, y empecé a escuchar. Y él empezó a explicar y decir por qué sufrimos los cristianos. Y empezó a hablar en el libro de Job. ¿Tienen sus Biblias ustedes? Abran sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo 1. Job capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya tienen su Biblia ahí? Ok. ¿Pueden levantar su Biblia conmigo? Así. Repitan conmigo. Alguno dirá: pastor, ¿eso es Biblia? Sí, aquí tengo Biblia, les cuento. Harta Biblia tengo. Repite conmigo: esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, poderosa, absoluta. Yo creo en sus promesas y yo creo que me puede cambiar y transformar. Señor, revélame tu palabra en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y entonces el pastor empieza a leer y empieza a contar y explica esto que les voy a explicar. Dice:
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿cuántas veces ustedes, hermanos, o nosotros, las personas, naturalmente, cuando vemos a alguien que está sufriendo, cuando vemos a alguien que le está pasando cosas, ¿qué es lo que decimos? Algo ha debido hacer. Debe tener algún pecado oculto, ¿verdad? O maldición familiar, ancestral debe estar sobre él. Algo, por alguna razón, le está pasando lo que le está pasando. Bueno, la Biblia nos describe cómo era Job. Y dice, un varón llamado Job era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué me quiere decir esto? Que no estaba haciendo nada mal. Era un hombre que agradaba el corazón de Dios. Y no solamente agradaba el corazón de Dios, pero fíjense cómo Dios lo trataba. En el verso 2 dice, le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Tenía 10 hijos. Su hacienda eran 7,000 ovejas. ¡Wow! ¿Quién tiene 7,000 ovejas? Imagínense, ¿verdad? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y sus hijos hacían banquetes en sus casas todo el tiempo. Y bueno, etcétera. Si saltan al versículo 6, fíjense, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Yo he escuchado a algunos predicadores decir, Satanás no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar allí. Pero ¿cuántos saben que debemos afirmar y agarrarnos más de lo que dice la palabra de Dios que cualquier otra palabra? Porque la palabra de Dios es absoluta y está por encima de todas las cosas. Y si en la Biblia me dice que Satanás puede estar delante de Dios, yo creo la Biblia, no creo lo que me diga otra persona, ¿verdad? Bueno, aquí dice eso. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora fíjense el versículo 7. ¿Qué dice? Y dijo Jehová a Satanás. Le habló. ¿Qué le dijo? Lo voy a interpretar en mi lenguaje, en mi idioma. Le dijo, oye, Satuco, ven. ¿Dónde estás yendo? Ven. Y el Satuco, todo humillado, asustado, fue y le dice, ¿qué quieres, Señor? Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? ¡Ay! Oruro estaba organizando la diablada de Oruro ahí. También estaba por ahí en Río de Janeiro, el carnaval, esas cosas estaba organizando. De ahí estoy dando vueltas por el mundo. Le dice. Respondiendo Satanás a Jehová, dice, de rodear la tierra y andar por ella. El diablo da vueltas por toda la tierra. Y mira. Y entonces fíjense lo que Dios le dice. Verso 8. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo he leído muchas veces este versículo, pastor, muchas veces. Y me he preguntado y me he cuestionado, Dios, ¿por qué tenías que hablarle eso al diablo? ¿Por qué tenías que preguntarle? Podrías preguntarle a tus ángeles, al Miguel, Gabriel, todos esos ángeles latinos que tiene el Señor ahí. A esos, ¿por qué al diablo? Y le dice todavía, ¿has visto a ese mi hijo? No hay uno como él en la tierra. Fíjense lo que le responde el diablo. Dice verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra.
¿Cómo interpreto yo esto? El diablo le dijo, claro, Señor, yo lo conozco a Job. ¿Cuántas veces no he tratado de meterme en sus negocios y he tratado de atacarlo, pero tú lo has rodeado, acampas a su alrededor? Como dice la palabra, Jehová acampa alrededor de los que le temen. Lo conozco, sé cómo es él. Y cada vez que lo voy a atacar me choco con un muro poderoso que no puedo romper. Claro que lo conozco. Y no solo eso, todo lo que hace, cualquier negocio, por malo que sea, pone su mano, tú lo prosperas, tú lo bendices, lo has multiplicado, es un hombre rico. ¿Cómo no lo voy a conocer? Y entonces al diablo se le enciende el foquito. Y dice, pero Señor, si tú haces esto, verso 11, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Saben qué le dice el diablo al Señor? Retira tu protección de ahí, retira esos, tus guardias, tus protecciones, saca de ahí, quita tu mano de ahí. Déjame que yo le toque. Y cuando yo le toque, te voy a demostrar, Dios, que este Job en tu cara va a blasfemar. Te va a dejar, te va a abandonar y te va a maldecir en tu cara. Ahora, ¿qué le dirías tú a alguien si viene y te dice, tu hijo va a hacer esto, esto se va a portar mal, así, así, así? ¿Cómo reaccionas tú? Generalmente las mamás, los papás dicen, no, 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 mi hijo es santo, mi hijo es buenito, mi hijo no es, más bien fuera, andate, no me hables mal de mi hijo, es porque es mi hijo, es mi guagua. ¿No ven? Así responderíamos. Yo pensaba que Dios podía responder de esa manera, pero fíjense lo que Dios le responde. Verso 12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Le da permiso. Le da permiso. Y ahora, yo he orado muchas veces, le decía, Señor, ¿por qué le diste permiso a Satanás para que haga eso? ¿Cómo vas a dejar que a tu hijo lo toque, lo lastime así? Y yo no entendía, pero Dios es un Dios que hace entender. Aleluya. Dios es un Dios que nos ayuda a usar la cabeza, el corazón y el espíritu. Dios es un Dios amoroso. Y un día me dio un ejemplo él y me dijo lo siguiente: a ver, ¿qué haces tú? ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos que están en la escuela, en el colegio? Levanten su mano los que tienen sus hijos que están en la escuela. Amén. Ok, gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos no tienen hijos? Levanten su mano, por favor. Ok. ¿Y los otros por qué no han levantado sus manos? Bueno, les voy a contar. Perdonen que los trate tan familiarmente, pero son mi familia porque son mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Aleluya. Y entonces el Señor me dice: si tu hijo va a la escuela, estudia, saca sus notas y vuelve con sus notas todo puro 7. ¿7 es la nota máxima o 10? 7. Todo puro 7. Pastor Guachalya, tu hijo viene así. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices? Hinchas tu pecho, dices, es mi hijo. A toda la congregación más, miren, 7 es así, mi hijo. Inteligente es igual que su papá ha salido. Miren. Pero si tu hijo va a la escuela y vuelve y trae sus notas todo puro, 2, 1, se ha aplazado, rojo, todo rojo ahí. Miras, ¿qué haces? Dices a tu esposa: mira lo que ha hecho tu hijo.
¿No? Mira, ya ves, igualito que su mamá ha salido. Así me explicó, porque a veces uno no entiende las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, las cosas espirituales se entienden por medio de las cosas naturales. Y entonces me dijo, yo estaba orgulloso de Job. Yo estaba contento con Job. Y vino el diablo y le dije, ¿has visto Job? ¿Has visto a mi hijo? Y Job me desafió y me dijo, Dios, yo te desafío, te apuesto que si le quitas la protección, le quitas la bendición, él va a blasfemar. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes lo que el diablo quiere hacer, lograr cuando él te ataca, cuando él te trae pruebas, cuando él te trae enfermedades? Él quiere que tú blasfemes contra Dios. Él quiere que tú abandones a tu Señor. Él quiere que tú le dejes a Dios. Pero sabes, Dios en el cielo dice, no, 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 esa iglesia no me va a dejar. Mis hijos no me van a negar. Ellos no van a blasfemar. Ellos van a perseverar porque son valientes, porque son vencedores. Diablo, puedes tocarlos, pero ellos son más que vencedores. Y eso es lo que Dios le dijo. Diablo, ¿qué? ¿Quieres tocarlo? Tócalo. Te voy a demostrar más bien que mi hijo no renuncia ni blasfema contra mí. Y entonces el diablo agarra sus demonios